Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México. Hola, soy yo, la radio. Quiero que sepas que no soy un simple aparato. Tengo corazón y me encantan tus oídos, pero mucho más lo que hay dentro de ti, ahí donde nace el amor. Por favor, escúchame, no solo me oigas y no estés conmigo solo por los regalos que puedes ganarte, sino por lo que podemos hacer juntos. Necesito tu corazón. Con amor podemos cambiar el mundo. Sindicato de Radio y Televisión, STIR Tijuana. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Conexión FM, Fuerza Mexicana. El Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive y la Iglesia Renuevo Celestial presentan el programa Respondiendo al Tiempo de Dios con los pastores Ricardo Cruz y Sara Martínez. Y aquí iniciamos. Quiero conocer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén conectados a través de este medio, Conexión FM, Fuerza Mexicana, respondiendo al tiempo de Dios. En esta tarde nos encontramos su servidora Rocío García y Melissa García. Muy bien, venimos en representación a nuestro pastor Ricardo y nuestra pastora Saray, quien les manda un fuerte abrazo. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer el tema Vuelve a vivir. Amén. Donde queremos comenzar con un versículo de Ezequiel 37, versículo 5. Dice: esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Amén. Y pues antes de comenzar queremos hacer una pequeña oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, en que estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Padre Santo, y de aquellos que están escuchando o están viendo en este momento, Señor, tu programación, Padre. Pedimos, Señor, que seas tú utilizando nuestras vidas, hablándonos, Señor, hablando a todos nosotros, a todas nuestras personas, que hables a nuestros espíritus, a nuestras almas, Señor, y que a través de esta enseñanza, Padre Santo, nos hables, Señor, y avivas nuestra vida, Padre espiritual. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Y bueno, pues así como les leía el versículo que venía en Ezequiel, pues queremos hablarles acerca de este libro. El propósito del libro de Ezequiel es proclamar y restaurar el pueblo de Dios. Esto se escribió alrededor del año 571 antes de Cristo. Al igual que bueno, nosotros podemos ver o verlo así de esta manera, que al igual que los niños caprichosos que se niegan a obedecer a sus padres, así también el pueblo de Israel se negaba a escuchar la voz de Dios. Dios nos ama tanto, Dios nos ama con un amor intenso, infinito, ¿verdad? Ilimitado, que Dios le hablaba a Israel una y otra vez para que escuchara el mensaje, para que fuera obediente, ¿verdad? Ezequiel era un sacerdote, el cual fue llevado en cautiverio, a Babilonia. Cuando los judíos fueron desterrados, entonces Dios llama a Ezequiel para profetizar y advertir al pueblo de Israel que su juicio aún no había terminado. El pueblo de Israel tomó esto de mala manera, pues sabemos que ellos necesitaban, o que más bien querían escuchar que Ezequiel les diera mensajes de consuelo, de consolación,
pero pues Ezequiel no lo tomó de esa manera y pues en el año 586 antes de Cristo, el pueblo de Israel, ya que comprendió, ya que se cumplió la profecía que Ezequiel había dicho, fue cuando entonces este pueblo empezó a entender las cosas de Dios. Amén. Bueno, yo me imagino, ¿no? Como a lo mejor muchas veces nosotros, Meli, podemos estar como en un momento de soledad, un momento donde nos sentimos solos, un momento de abatimiento, que a lo mejor viene una persona y nos comienza a decir, es que Dios dice así y así, y muchas veces a nosotros no nos va a agradar escuchar algo, porque queremos escuchar porque nos vamos a enojar porque queremos escuchar lo que nos conviene, lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿verdad? No viendo nuestra condición en la que nos encontramos, ¿verdad? Así es. Amén. Y bueno, este juicio vendría a Jerusalén por ser una esposa infiel, ¿verdad? Y pues vamos a mencionarles cómo es que sería una esposa infiel. Bueno, Dios, al ver en un principio que Jerusalén estaba desolada, la tomó, la limpió, le dio votos matrimoniales, es por eso que dice una esposa infiel. Entonces hizo un pacto con Jerusalén y fue suya. Entonces la iglesia de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén ya le pertenecía a Dios y Dios estaba con el pueblo, ¿verdad? Pero la vistió con hermosas vestiduras, las adornó con oro y con plata, era como una reina. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Siempre tiene que haber un pero. Entonces, el pero era que Jerusalén creyó que era hermosa y creyó que era todo lo que tenía era por su propio mérito, por sí misma. Así que se entregó y hacerle infiel a Dios, es decir, le fue más fiel a otras, ¿cómo se dicen? A otros ídolos que ellos mismos crearon, ¿verdad? Como nosotros conocemos y hemos leído algunos la historia de Moisés, sabemos que este pueblo de Israel fue esclavo en el pueblo de Egipto y ahí vemos que Dios, cuando los saca al desierto, Dios los lleva para poder darle más ordenanzas para que ellos tuvieran en sus vidas diarias. También el Señor, como dice Chío, a pesar de que el Dios los mandó al desierto para que, pues, liberarlos, vemos que el pueblo de Dios, era quejumbroso, el pueblo de Dios desobedecía, dudaba, y no quería obedecer, ¿verdad? Entonces, Dios, pues, los entrega a sus pasiones, los entrega a los deseos que ellos, pues, querían estar, ¿verdad? Amén. Los entregó, dice que a sus pasiones, ¿verdad? A lo que ellos pensaron, a su propio juicio. Entonces dejó que ellos se perdieran entre todo eso, así como muchas veces uno, ¿no? ¿Verdad? Se cansa de hablarle a una persona, se cansa de, a lo mejor hasta de aconsejar y, mira, te aconsejo esto, y luego otra vez, y le vuelves a aconsejar, y le vuelves a aconsejar, y tú ves que cada vez que le aconsejas va y se vuelve a ir a lo mismo, y tú dices, bueno, pues yo ya hablé, yo ya te aconsejé, ya te queda a ti, te corresponde si lo tomas o lo dejas, ¿verdad? Entonces Dios, ¿qué dijo? Ok, yo te voy a entregar a lo que tú deseas, a esos deseos desordenados, ¿verdad? Entonces Ezequiel 20:26 nos dice, Meli. Ezequiel 20:26. Dios nos dice que Dios los dejó que se contaminaran para devastarlos y recordarles que Él es el Señor, ¿verdad? Amén. 20:26, la palabra de Dios dice así: y los contaminaré en sus ofrendas cuando hacían para el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerlos sobre que yo soy Jehová.
Amén. Entonces dice, dejé que se contaminaran para devastarlos y recordarles que yo soy el Señor, ¿verdad? En pocas palabras. Ezequiel 20:33-34 nos dice, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con imponente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso y te traeré de regreso, ¿verdad? No solamente le está diciendo, te voy a entregar a lo que tú más deseas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos vamos a lo que nosotros deseamos o lo que nosotros pensamos que es correcto, ¿no? En mi vida, en mi experiencia, una vez me pasó, ¿no? Que desobedecí a mis padres. Ellos me decían, no hagas esto y porque te va a ir de tal manera, ¿verdad? Meli es mi hermana, entonces ella sabe de lo que hablo. Yo me portaba de una manera muy desobediente con mis padres. Mi padre me decía, no hagas esto porque te va a ir mal, porque vas a pasar por esto y va a pasar aquello. Entonces yo dije, bueno, pues ustedes ya vivieron, déjenme vivir a mí, yo quiero mi vida. Yo quiero experimentar, si me voy a caer, quiero levantarme por mis propias fuerzas porque yo me caí y yo me voy a levantar, entonces yo quiero experimentar por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui, hice lo que quise, deshice, dicen por ahí, no por el mundo, pero ¿qué pasó? Cuando yo lo hice, me sentí defraudada, me sentí sola porque yo decía, ¿ahora con qué cara vuelvo a mi padre? Ahora que con qué cara vuelvo a mis hermanos. Les di un mal ejemplo, desobedecí a mis padres. Entonces yo dije no, y luego decía pues vuelvo a Dios, pero dije no, si no puedo ver a mis padres que están aquí, ¿cómo voy a ver a Dios que todo lo ve? Dije no, me daba pena, me daba incertidumbre, no me sentía digna, hasta que pasó todo esto que mis padres me habían advertido, fue que pude comprender lo que ellos me estaban diciendo, así como Israel, hasta que se cumplió esas palabras, ese mensaje que daba Ezequiel, entonces pudieron comprender, ¿verdad? En este caso yo en mi vida personal, no fue hasta que viví, hasta que experimenté el dolor, hasta que sufrí, que comprendí lo que mis padres, ese consejo me daban, ¿verdad? Entonces ahora ¿qué hago? Valorarlo, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que el Señor así entregó a Israel, que lo entregó a sus pasiones, pero les está dando un mensaje alentador que dice, y mi brazo poderoso te traerá de regreso. Desde los territorios donde fuiste esparcido, te juzgaré, ¿verdad? También los va a juzgar. Como lo hiciste en el pasado al sacarlos del desierto, ¿verdad? Como nos recordaba Meli, que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y muchos de aquí saben la historia, como ella nos decía, pero en el transcurso que Moisés sacaba al pueblo de Israel de la esclavitud, este pueblo fue ingrato, fue desobediente, ¿verdad? No fue grato o no valoró lo que Dios le estaba dando, ¿verdad? Dice que Dios les daba alimento del cielo, Él les daba el agua, les proveía, ¿verdad? Hasta les llegó a dar carne cuando ellos ya no quisieron el maná, que se cansaron de comer, ¿verdad? Entonces se cansaron y Dios todavía los consentía, ¿no? Yo puedo ver como un padre consentidor. Cuando muchas veces un baby dice, mami, es que no quiero desayunar esto, mi comida favorita es esto, se me antoja esto, ok, mijo, ahorita te lo hago, se lo prepara, así Dios le decía, ok, ya no quieres maná del cielo, ahora que entonces tú quieres carne, te doy carne. Pero se volvían a quejar. Entonces dice que también el pueblo se quejaba contra Moisés. Mejor nos hubieras dejado allá en la esclavitud a morir de esclavos, ¿verdad? Le decía, entonces, puedes imaginarte, Meli, cómo pues lo sacó de la esclavitud. O sea, yo no me lo puedo imaginar. Lo sacó de la esclavitud donde los maltrataban, donde estaban esclavizados, amarrados con cadenas, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Y entonces ellos se reprochaban todo esto a Moisés, y entonces ellos juzgaban a Moisés, ¿por qué hiciste esto? Mejor nos hubieras dejado allá. Entonces dice, de esta manera que juzgaste a tus antepasados cuando te liberé de Egipto, entonces así también yo te voy a juzgar. Entonces dice, te examinaré y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto.
y limpiaré, dice el Señor. Y en el versículo 40 nos está diciendo, pero un día me adorarán en mi monte santo de Israel. ¿Sí? Como vemos en Éxodo, nos dice que cuando iban a salir de Egipto, dice que los iba a llevar al monte, ¿verdad? Porque era el lugar donde quería que le adoraran, donde levantaran un altar de agradecimiento donde iban a hacerlo. Entonces dice que él los va a llevar nuevamente a Israel a que le adoren, ¿verdad? Él dice, los aceptaré, serán un sacrificio agradable. O sea, Dios nos va a limpiar de toda esa desobediencia. Cuando viene una desobediencia, ¿qué quiere decir? Que no cumplo con lo que me están diciendo, que hago lo que a mí me parece correcto. Entonces dice Dios, los voy a limpiar de esa desobediencia, porque a través de la desobediencia que viene el pecado, ¿verdad? Y a través del pecado que viene la muerte. Entonces Dios nos va a librar de todo ese pecado, Dios nos va a limpiar, ¿verdad? Nos va a poner vestiduras nuevas. Entonces seremos un sacrificio agradable delante de Dios. Dios decía, los llevaré a esa tierra, no porque se lo merezcan, sino porque a mí me place, sino para guardar mi santo nombre, ¿verdad? Y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ustedes. Les daré mi espíritu, ¿verdad? Y entonces dice, recordarán el pecado pasado y se avergonzarán. Entonces yo aquí me puedo imaginar, ¿verdad? Cómo Dios todavía que nos va a limpiar, nos va a sanar el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque a través de la desobediencia, como decíamos, viene el pecado. Bien, y el pecado es muerte, te aparta de Dios. Entonces tu corazón se hace duro. Es un corazón, dice, de piedra, que no siente, que es insensible, que no escucha, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros estamos bajo desobediencia y estamos disfrutando por ese momento, ese pecado, eso que estamos pasando, nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos realizados en ese momento. Entonces no queremos escuchar, nos cerramos nuestro corazón y no queremos escuchar ningún mensaje, no queremos escuchar un consejo, no queremos escuchar a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros hermanos, al mismo Dios no queremos escuchar porque nuestro corazón se endureció, se envaneció por tanto pecado, ¿verdad? Entonces Dios nos ama tanto. Amén. Entonces, Meli. Versículo. Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. El Señor, aquí está hablando sobre las personas que estaban muertas, ¿verdad? Vamos a leer un poquito acerca del valle de huesos secos, se los voy a leer en esta versión. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia este mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne, músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Amén. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido con un traqueteo, ¿verdad? Por todo el valle se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formarse un esqueleto entero. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida.
Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, di a estos huesos. En estos huesos representan el pueblo de Israel. Ellos dicen: no hemos vuelto huesos viejos y secos, y hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. El Señor acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré la tumba del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Nos está diciendo que Ezequiel fue llevado por el Espíritu del Señor a un valle de huesos, regados por todos lados, ¿verdad? En el versículo 3. Dice, y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Entonces nosotros, si vemos un resto de huesos así literal tirados, nosotros podemos decir: mira, lo regularmente que pensamos, no, ay, mira, huesos, qué asco, hazlos para allá. Es lo normal que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Pero aquí era diferente, era algo no literal, ¿verdad? Era literario. Entonces, nos está diciendo que le preguntaron a Ezequiel, el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿crees que podrán estos huesos volver a vivir? Y él le dijo: esa respuesta la tienes tú, ¿verdad? En el versículo, por eso le dice: anuncia este mensaje profético en el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Entonces él pondrá aliento, pondrá carne, pondrá músculos y entonces revivirán. Dice Ezequiel: profeticé y los huesos se juntaron. Dice que se escuchó un traqueteo, algo así, ¿verdad? Sí, un traqueteo. Entonces yo me imagino como cuando te truenan los huesos, yo me imagino ese sonido. Pero cuando se van como uniendo, se fueron uniendo las partes, los brazos se unieron a cada esqueleto, la cabeza, lo de los pies, entonces hasta que se formó un solo esqueleto, ¿verdad? Todo completo, pero dice que nada más estaba el esqueleto y que después cuando él habló, profetizó esto, entonces fueron saliendo músculos, fue saliendo carne y la piel para cubrir los músculos. Entonces yo me imagino pues ya como nosotros, ¿no? Así, sin podernos mover, sin poder respirar, sin nada. ¿Por qué? Porque el aliento de vida, el aliento de Dios, el Espíritu no estaba en nosotros, en ellos, pues en estos huesos, en estos esqueletos. Entonces dice que se unieron, se juntó todo, entonces estaba todo el cuerpo hecho, pero no tenían aliento. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Entonces dice que el aliento, sopló aliento y sopló en los cuerpos de esos muertos, de esos cuerpos que estaban vacíos, para que volvieran a vivir. Anunció todo y se pusieron de pie y se volvieron un gran ejército, ¿verdad? Yo imagino todas esas personas que estaban muertas, porque eran personas, todas esas personas, ¿verdad? Se volvieron a levantar. Cuando sopló el aliento, recobraron vidas y entonces volvieron a vivir, se levantaron, dice, los formó, ¿verdad? Desde cero. Entonces ellos estaban muertos. Él los volvió a crear, los volvió a formar, los volvió a establecer cada parte de su cuerpo, los volvió a poner en su lugar, ¿sí? No en manera desordenada, todo nuevamente quedó en orden, ¿verdad? Los levantó,
pero no solamente los formó otra vez, sino les dio aliento de vida, les dio una vida nueva. Y entonces dice, se levantaron y se hicieron un ejército. Yo aquí me lo puedo imaginar, cientos de personas levantadas nuevamente, pero no solamente que hayan vuelto a nacer, sino que habían entendido ya ese mensaje, que ya comprendieron lo que Dios quería hablar y ahora se levantaron firmes y entonces dice se hizo un ejército. Yo aquí me imagino como cuando van a la guerra, así como en lo de antes, ¿verdad? Con su armadura, ya preparados, ¿verdad? Se levantaron y ya tenían todo, ya tenían el mensaje, entonces como que estaban listos para lo nuevo que venía, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces sabemos que esta profecía que Dios le mostró a Ezequiel, le estaba hablando aquí algo espiritual, pero al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando dice que ellos fueron muertos, cuando ellos, Dios, esos huesos los vuelve a juntar y todo lo que nuestra hermana Rocío mencionó hace un momento, siento que aquí, Dios hablaba de cuando el pueblo de Israel perdió la esperanza y Dios vuelve nuevamente a que pues vuelvan a volver a levantarse, ¿verdad? Nosotros podemos reflejarnos en esta historia, pues sabemos que nosotros muchas veces en nuestras vidas como personas, así Rosy también lo comentó hace un momento, de que muchas veces nosotros flaqueamos, nosotros nos volvemos atrás, muchas veces dudamos de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o muchas veces simplemente dejamos de orar de leer la Biblia, de alabar a Dios, y muchas veces nuestro cuerpo se hace en ese valle de huesos secos, ¿verdad, Rosy? Amén. Dice que el pueblo de Israel, perdió toda esperanza. En el versículo 12 nos dice, por lo tanto profetiza y diles esto. El Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. ¿Por qué le decía esto? Porque vemos anteriormente en el versículo 11, nuestra nación está acabada. Sí, entonces ellos se sentían como que ya no tenemos nada, no nos queda nada. Entonces dice, yo haré que se levanten. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahorita lo quiero aplicar en Israel, ¿no? En el tiempo atrás, Israel se sentía ya abatido, no se sentía sin nada, ¿verdad? Ya estaba pasando por esos momentos de dolor, pero Dios les daba una palabra de esperanza, de que Él iba a volver a levantarlos, y todavía sigue esa promesa, ¿verdad? Pero en este tiempo, ellos sentían una gran tristeza, una gran angustia, y ahora lo queremos poner, ¿verdad?, en la actualidad, en estos momentos. Muchas veces nosotros pasamos por esta angustia, nosotros pasamos por soledad, hemos pasado por abandono, hemos pasado por críticas, hemos pasado por persecuciones. Como cristianos nos han abandonado, nos han volteado, se han burlado de nosotros, ¿verdad? Si somos personas normales del mundo, muchas veces también nos afectan en lo emocional, ¿verdad? Entonces también nos traicionan, también se alejan de nosotros. Las personas que hemos amado nos han traicionado, se han alejado. Muchas veces en algunas familias, nuestros propios como hermanos nos hemos dañado, nos hemos lastimado, ¿verdad? Como amigos, ¿cuántos amigos no se han traicionado entre sí? Que tú le confías a alguien algo porque tú dices estimarlo, porque tú dices amarlo, y te traiciona, va y murmura lo que tú con confianza y con amor les has dicho. O cuántas veces te has quedado simplemente solo, que te has sentido abatido, que te sientes solo, que sientes que todos te han dejado, ¿verdad? Entonces, en mi caso lo he pasado. Yo sé que más de muchas personas en realidad lo hemos pasado, porque esto puede llegar a ser abatido mental, tanto físico, tanto verbal, como emocionalmente, y como no nosotros cristianos espiritualmente. Entonces nosotros somos atacados en todas estas áreas, ¿verdad? ¿Cómo no nos vamos a sentir defraudados? ¿Cómo no nos hemos sentir solos? Pero nosotros, a través de toda esta escritura, queremos
hacerte ver cómo el pueblo de Israel sufrió por esa desobediencia, por no creerle a Dios. Nosotros queremos hacerles ver, porque Dios, antes que nosotros hablemos, Dios nos ha hablado a nuestras vidas, y Dios nos decía esto: mi pueblo al que yo fui me despreció, el pueblo al que yo venía por ellos me abandonó, me desobedeció, me traicionó, ¿verdad? Aunque nosotros reconocemos que por esa desobediencia Dios también nos trajo la salvación a nosotros los gentiles, pero entonces nosotros podemos ver el dolor que también Dios sintió por esta traición, por esa desobediencia, ¿verdad? Entonces, todo esto, lo que Israel pasó también por esa desobediencia, en estos tiempos nosotros también tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes a esta palabra del Señor. Tenemos que ver que su sufrimiento sigue avanzando con el tiempo y en nuestra actualidad en cada uno de nosotros. Tal vez no de la misma manera. Regresando del corte, queremos mencionarte algunos pasos en el cuales nos servirá a nosotros para regresar nuevamente a la vida, para regresar al Señor. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos después del corte. Amén. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México. La Delegación de Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social comunica a todas las mujeres embarazadas que debido a la contingencia del COVID-19, la clínica número 1 dejará de dar la atención de gineco-obstetricia, la cual será otorgada en la clínica 7 de Boulevard Aguacaliente frente a Las Torres, porque queremos asegurar la atención de las futuras mamás. Su parto será atendido solamente en la clínica número 7. STIRT, al servicio de la comunidad. Bendiciones. Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive te recuerda que a partir de las 10 de la noche a las 6 de la mañana seguimos conectados contigo a través de Conexión FM Fuerza Mexicana por TuneIn, de lunes a domingo. Si tienes alguna necesidad de oración, por favor llámanos y comunícate con nosotros al número de teléfono con el área 909-301-3575 o al número de teléfono con el área 1664-379-2894. Que Dios te bendiga abundante y ricamente. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. En todas partes. Conexión FM. En San Diego escuchamos Conexión FM. En Rosarito escuchamos Conexión. En Tecate escuchamos Conexión FM. En Los Ángeles, Conexión FM. En Tijuana escuchamos Conexión FM. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Bueno, les agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros en Conexión FM Fuerza Mexicana en el Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, con la programación cristiana de lunes a domingo de 6 p.m. a 6 a.m. y de lunes a sábado en transmisión en vivo de 6 p.m. a 10 p.m., así como en las plataformas de Conexión FM en la web como www.conexionfm.com. En Facebook lo encuentras como Conexión FM Oficial, en TuneIn Radio en Conexión FM Fuerza Mexicana. En teléfonos en cabina, en caso de que quieras tener una oración, en caso de que tengas una duda, con gusto te vamos a atender con los teléfonos 379-2894 y 664-381-6106. Amén.
Y bueno, como les comentábamos en la primera parte, el mensaje de hoy es vuelve a vivir, ¿verdad? Hablábamos acerca del pueblo de Israel que fue desobediente a los mensajes que Dios mandaba a través de la vida de Ezequiel, ¿verdad? Recordábamos cómo fue que ellos se alejaron de Dios, cómo fue que fueron desobedientes, ¿verdad? Cómo prefirieron, en vez de adorar al Dios que les dio todo, que los levantó de cuando ellos eran nada, cuando los adoptó como su esposa, como sus hijos, prefirieron seguir y adorar a otros dioses, a otros ídolos que ellos mismos crearon, ¿verdad? Vimos cómo Dios les sigue hablando para que ellos vuelvan al camino de la vida, para que ellos vuelvan a Dios, ¿verdad? Hablábamos acerca de los huesos secos, cómo es que Dios dice que cuando nosotros estemos en muerte, cuando estemos secos, cuando estemos vacíos, Dios puede volver a juntar y a levantar todos esos huesos. Desde la muerte nos puede levantar, nos puede volver a unir, nos puede volver a estructurar, pero que también nos da nuevamente ese aliento de vida que es el Espíritu de Dios, para que volvamos a caminar, para que volvamos a ser fuertes, para que volvamos a Cristo, pero no como una persona normal, sino con experiencia, sino con poder, para que nos levantemos como un ejército, ¿verdad? Así es. ¿Me? Entonces, cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, nuestro espíritu se apaga, ¿verdad? Amén. Nosotros sentimos, realmente cada persona sabe cuando siente que está dejando el gozo de su primer amor, cuando está dejando de sentir el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así Entonces, nosotros muchas veces queremos volver nuevamente a sentir todo lo que sentíamos cuando estábamos en el primer amor. En el primer amor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos muchas veces en estos procesos que estamos pasando en estos días, ¿verdad? En nuestras casas, estos tiempos, no está de más decir lo de la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que estos tiempos que estamos apartados de todo, Dios nos lo ha puesto para nosotros volver nuevamente a buscar de Dios, como nos dicen nuestros pastores en nuestra iglesia, que estos tiempos hay que aprovecharlos para buscar aún más de Dios, y nosotros tenemos que volver a vivificarnos, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, que nuestro amor por Él sea constante y que sea el cumplimiento de lo que dice en su palabra en Marcos 12:30, en donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Habacuc 3:2 nos dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. A ver, ¿verdad? En este versículo quiero enfatizar donde dice: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿verdad? Aquí, pues nosotros vemos que muchas veces, muchas personas que iban a la iglesia, ahorita muchos han dejado de ir por lo que está sucediendo, pero muchas personas han dejado de leer la Biblia, como comentaba, y muchas veces ese espíritu en el cual nosotros nos encontrábamos fervientes se ha ido apagando porque hemos sido dejado de tener comunión con Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener ese anhelo para volver nuevamente a buscar de Dios como lo hacíamos antes, como cuando íbamos a la iglesia. Tal vez no es lo mismo, ¿verdad, Rosy? Cuando estábamos todos en la iglesia, alabando a Dios, sí, escuchando su palabra, a estar en nuestra casa. A lo mejor en tu casa solo eres tú quien va a la iglesia, a lo mejor son 2, 3, pero nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Para poder, como decía en el libro de Ezequiel, para poder salir de esos huesos secos, ¿verdad? Ajá. Dice que otro significado de avivamiento es
significa vivificar, o sea, dar fuerza a algo que pues estaba débil. Es animar, es encender para hacer frente a un apagamiento, un descenso o algo moribundo o un estado de insercia. Insercia es la falta de energía, ya sea física o mental. También es el deseo de volver a estar encendidos por Dios, ¿verdad? Muchas veces en nuestros hogares hemos dejado de estar encendidos en la presencia de Dios, y nosotros como pueblos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que buscar a nuestro Padre, ¿verdad? En oración, en la alabanza y en su casa, ¿verdad, Rosy? Amén, amén. También dice que vemos que en Apocalipsis 2, versículo 4, donde se escriben las cartas a las siete iglesias, y la primera carta que habla sobre la iglesia de Éfeso. Y Dios tiene algo en contra de esta iglesia, que ha dejado el gozo de su primer amor, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros en estos tiempos vemos que muchas personas han dejado de sentir ese gozo, que han dejado, se han alejado cada vez más de Dios. Vemos jóvenes, vemos hermanos en Cristo que han dejado de buscar a Dios, y vemos que su vida no es la misma, ¿no, Rosy? ¿Cómo ves tú a las personas que han dejado de buscar de Dios en estos días? Sí, bueno, la verdad, nosotros no nos creemos santas, y nosotros no decimos, nosotros sí, no, porque claro que sí, tratamos de esforzarnos, ¿verdad? Día a día, no decimos que somos perfectos, no decimos que, somos bien santas, no. Toda la gloria sea a Dios, todo lo poco o lo mucho que hacemos sea para Dios. Yo sé que a lo mejor no estamos en un nivel que a lo mejor sea de ejemplo, o a lo mejor no podamos estar al 100%, pero dentro de lo que nosotros podemos o hasta donde vamos, tratamos de hacer nuestro esfuerzo. Y cada día tenemos, tanto nosotros como todos ustedes, tenemos que esforzarnos más y más cada día. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí hemos visto, ¿verdad?, como personas que a veces yo miraba que leían, que hacían sus reportes de lectura, o que yo los miraba orar, han menguado, ha disminuido, ¿verdad? Y se puede notar y se puede sentir cuando tú los escuchas, cuando tú los miras, todo eso se siente, se mira, se nota, ¿verdad?, en cómo hablan, cómo están, ¿verdad? Y nosotros no vinimos para juzgar a nadie, ni a criticar, simplemente estamos diciendo, tú puedes dar más, porque todos podemos dar más. Si tú estás leyendo, si tú estás orando de verdad, de todo corazón, te felicitamos, te instamos, sigue así, sigue adelante, no te canses, no desmayes, no mueras, ¿verdad? Porque como decía mi hermana Amelia hace un momento, son momentos en que las iglesias pues se cerraron por toda esta contingencia, ¿verdad? Muchos ya no nos hemos reunido, ¿verdad? Como al principio, como normalmente lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Dios con esto no quiere que la iglesia se muera. Tal vez sea un momento de intimidad ya tuya con Dios, ¿verdad? Así como te estás relacionando tal vez más con tu padre, tal vez con tu hermana, también es un tiempo muy importante donde tú tienes que concentrarte en una comunión constante con Dios, cuando te levantes, cuando te duermas, cuando salgas, cuando entres, ponerte en comunión con Dios, ¿verdad? Sí, como decía mi hermana hace un momento, a lo mejor en tu casa solamente tú ibas a la iglesia, tal vez solamente 2, 3 personas van a la iglesia. Bueno, pues es el momento adecuado donde tú les puedes dar palabra de esperanza, ¿verdad?, a las personas, donde tú les puedes, a tu familia, donde tú les puedes dar un mensaje, ¿verdad?, a ellos, para que ellos vuelvan a Dios, porque a lo mejor ellos o eran cristianos o se alejaron o simplemente no conocen todavía de Dios. Es momento donde nosotros tenemos que hablarles, ¿verdad? Y decimos, pues, ¿cómo? Yo al principio decía,
pastora, pero ¿cómo sigo evangelizando? ¿Cómo sigo hablando, verdad? Si ya no los veo, si ya no están en persona, ya no les puedo ir a hablar. Bueno, pues ahí escríbeles un mensajito, ahí háblales, suelte una llamada para indicarles que le importas, que más que todo que a Dios le importa, ¿verdad? Y pues estamos hablando acerca del avivamiento, de levántate, vuelve a vivir, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, hay personas que han menguado, hay personas que han bajado ese fuego, ¿verdad? Porque el fuego es el que te ayuda a buscar más de Dios, la presencia de Dios. Y nosotros venimos a decirte, nunca es tarde para volver a la casa de Dios, nunca es tarde para volver, ¿verdad? Ahorita queremos enfatizarnos en las personas que a lo mejor no han venido o se han alejado de Dios, que han ido menguando o que han fallado. Aquí yo les quiero exponer unos pasos para que no son pasos a seguir, no, simplemente son cosas que en lo personal a mí me ayudaron y que yo espero nos ayudaron y esperamos que en estos tiempos te puedan ayudar. Como número 1 le pusimos aceptar la responsabilidad por el fracaso o por el estado de ánimo o en el estado en que te encuentras, ¿sí? En Proverbios 28:13 nos dice, cuando no somos capaces de aceptar o admitir nuestros errores, no sirve para aprender. El versículo nos dice que alcanzaremos misericordia, ¿verdad? Toda persona es capaz de admitir sus errores, es un ganador. Yo puedo decir, todas estas personas que admiten que han fallado, pueden seguir adelante, porque hasta en un centro de rehabilitación, ¿no?, te dicen que el primer paso es aceptarlo. Entonces nosotros podemos ver, oh sí, yo estoy fallando en esto, encontrar la raíz, ¿no?, de, oh, yo fallé en esto por esto y por aquello. Entonces tenemos que reconocer nuestro estado espiritual. Oh, mentí bien, dejé de leer la palabra, oh, ya no estoy orando, mi espíritu tiene que buscar más a Dios, tengo que buscar más en oración, más la presencia del Señor, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros aceptamos esta responsabilidad, vamos a poder arrepentirnos, podremos tener y así vamos a poder obtener una misericordia, ¿verdad? Como número 2 le pusimos, deja de lamentarte y empieza a arrepentirte. ¿Por qué deja de lamentarte? Porque muchas veces cuando nosotros fallamos, siempre estamos con un pensamiento, ¿verdad? De, ay, ¿por qué fallé? ¿Por qué hice esto? Ay, si no lo hubiera hecho, ya no soy digna. No merezco su confianza. Yo, ¿verdad? Cuando me alejé y volví a Cristo y volví, yo decía, no soy merecedora. Y yo sé que muchas personas han pensado eso. No soy merecedora de que Dios me perdone, ni siquiera soy capaz de orar. No puedo ni siquiera hablarle a Dios porque ¿quién soy yo? Porque le fallé. No soy digna de la confianza nuevamente, ni de mis pastores, ni de mis líderes, ¿verdad? ¿Con qué cara voy a mirar a mis padres? ¿Con qué cara voy a mirar a mis pastores, a mi congregación? Y entonces te lamentas tanto y te lamentas, es que soy culpable, es que no valgo nada, es que ¿por qué? ¿Por qué? Y empieza el por qué y el por qué y el por qué, y entonces te haces menos y sientes que no vales la pena, sientes que todo lo que hiciste está mal y que no eres digno ni de ser perdonado. Pero en verdad, por eso dice, deja de lamentarte, deja de pensar que no eres digno, deja de pensar que no es tiempo, deja de pensar que ya es tarde, que estás condenado, deja de pensarlo y arrepiéntete, y es momento de arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es dejar lo que antes estabas haciendo, volver a comenzar y dejarlo a un lado, junto con todo lo que tú viviste, junto con todo lo que hiciste, déjalo atrás, déjalo en el pasado, ¿sí? Y vuelve a caminar, porque lo que importa es el hoy y el mañana. No importa lo de atrás, sí, lo de atrás te va a servir para aprender, te va a servir para recordar. De ahí Dios me sacó, ¿verdad, Meli? Yo estaba ya atrás hundida, yo estaba sin nada, yo estaba vacía, yo estaba derrotada, yo estaba abandonada,
Pero ¿sabes qué? Dios, el Dios fuerte y poderoso que levanta huesos, el Dios que levanta a los muertos, ese es el Dios que a mí me levantó y que ahora estoy aquí parada hablándoles de Dios. Es el mismo Dios que nos da ese mismo gozo. Así que si tú fallaste, si tú estuviste triste o muchas veces simplemente dejamos que la tristeza, que la soledad nos inunda, pues ese mismo Dios te sana emocional, física, moral y valormente, ¿sí? Dios te sana y te restaura y te vuelve a levantar. Así que deja de atormentarte, deja de lamentarte y vuelve a comenzar. Arrepiéntete, deja todo eso y deja que Dios cambie nuestras vidas. Deja esa vieja manera de vivir, deja esa manera de lamentarte, ¿verdad? De sentirte incapaz, esa manera de que tú pensabas que no valías nada. Esa manera de vida apática, esa vida de orgullo que no se deja enseñar, porque muchas veces eso también nos lleva en una etapa de que te quedas ahí estancada, que no te deja enseñar, ¿verdad? El orgullo, entonces te quedas con tu propia idea, con lo que tú crees que está bien, con lo que tú dices, es que yo leí, es que yo aprendí, yo escuché, pero no te dejas corregir, no te dejas enseñar y esto te inunda y te quedas en una tibieza. Si no leías la Biblia, ¿sabes qué? Cuando más batallas para leer la Biblia, más tienes que leer la Biblia. Cuando menos ganas tengas de orar, ora más, ¿verdad? Porque nos ha pasado que cuando es que hoy no quiero orar, nomás voy a orar para dar gracias, es cuando el Señor más te recuerda y te pone cosas por qué orar y tú dices, es que no tengo esa costumbre de orar. Ora cada día de poco en poco y el Espíritu Santo solo es el que te va a poner las palabras y es el que te va a ir avivando y te va a ir levantando, porque esa es la palabra de Dios es vida y te va a dar vida, ¿verdad? Dios te restaura y te vuelve y te cambia. La palabra sola va a ir cambiando tu vida porque vas a ir viendo lo que es de Dios. Amén. Número 3 es olvidar el pasado y pensar en el futuro. Tenemos que ver, de aquí, del pasado, de mi error, pasé esto, sufrí esto, y fue por esto y por aquello, yo vi que yo comencé a menguar, yo vi que comencé a fallar cuando dejé de orar, cuando yo dejé de leer la palabra. Entonces tú dices, ya vi mi debilidad, ahora trata de que esa debilidad, ahora, el hoy y el mañana sean tu fortaleza, ¿sí? Trata de decir, yo vi que yo comencé a desviarme, a ir al camino incorrecto, a querer seguir mis pasiones y cuando caí en el pecado fue porque yo comencé a alejarme de Dios, ¿verdad? Ahora, tú ya viste, es mi debilidad, ahora trabaja en ello, fortalécete en ello, júntate, relaciónate con personas que te ayuden, que te alienten a salir adelante, que no te dejan, ¿verdad? Que te dan una palabra, que te aconsejen y sobre todo no te olvides de buscar la presencia de Dios y tú reconócele al Señor esa debilidad y pídele que te fortalezca y que te ayude a avanzar, amén. Y número, comienza a pensar y a recordar lo que te llevó a fallar y lo que te llevó a estar en ese estado de tibieza, amén, porque muchas veces también podemos estar en ese estado de tibieza porque a lo mejor o te fallan o te defraudan y tú dices, no, mejor ya no quiero esto, mejor ya lo dejo todo, me olvido de lo que me decían, me alejo de esto, o muchas veces nos dan un mal ejemplo o nos dicen una cosa pero hacen otra y tú dices, bueno, no es tiempo de mirar al hombre, es tiempo de mirar a Dios, ¿verdad? Es tiempo de que tú mires al Señor, ahí donde tú te encuentras en tu casa, en donde tú estás, a lo mejor ya no nos estamos congregando, ¿verdad? Pero tú en tu casa tienes las herramientas que Dios nos dejó, que es que la oración es la palabra, ¿verdad? Dios ya te perdonó, hizo un pacto nuevo contigo y ya somos de Él, amén. Él nos limpió, Él te va a limpiar, hermano. Él nos puso ropas nuevas, Él nos dio vestiduras nuevas, nos hizo nuevas criaturas. Entonces no te sientas presionado, no te sientas acongojado, no te sientas mal. Yo sé que a lo mejor hemos fallado, que a lo mejor hemos menguado en lo espiritual, pero no te sientas mal porque
muchas veces son errores de hombres, somos personas, somos de carne y hueso, ¿verdad? Todos fallamos, todos hemos fallado una o varias veces, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos sigue perdonando cada día. Nosotros nada más queremos animarte en esta tarde a que te levantes, a que no te hundas, ¿verdad? A que no mueras espiritualmente. Levántate, gime a Dios, clama a Dios y Él te va a responder, no importando la situación en la que tú te encuentres, no importando lo que tú hayas hecho, no importando en qué fallaste. Dios no te va a juzgar, sin embargo Dios te va a amar todavía más y Dios te va a estar esperando a que tú vayas con Él, porque cuando un pecador se arrepiente, Dios, yo me imagino cuán gozoso es Dios, ¿verdad? Entonces Dios te ama, hermano. Nosotros queremos dejarte con esto. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de que vuelvas a Dios. ¿Sí? No importa en qué fallaste, no importa el estado que estés, es hoy, no es el mañana, no es tu pecado de ayer, es hoy el día que tienes que ponerte en cuentas con Dios, arrepentirte, seguir avanzando, ¿sí? Y que te importe, no importa, muchas veces decimos, es que nos van a juzgar, es que la iglesia nos va a juzgar, es que el pueblo nos va a juzgar. Aquí, claro que sí importa y te sientes un poco abatido a veces, pero lo que más importa es lo que Dios va a hablar. Dios es misericordioso y te ama, y si un pecador se arrepiente, Dios te va a recibir y Dios te va a perdonar y Dios te va a abrazar. Amén. Meli. Así es. Nosotros tenemos que buscar cada día más a Dios, como decía Rosy, no mirando lo que ya fuimos. Recordemos que muchas veces la salvación es personal, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que buscar cada vez más a Dios, amén. Y pues les damos las gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga. Los que crucé fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Este fue tu programa Respondiendo al Tiempo de Dios, con los pastores Ricardo Cruz y Sara Martínez. Escúchanos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. 1, 2, 3. Conexión FM, Fuerza Mexicana.